En nuestro recorrido hemos identificado una secuencia unitaria que describe la dinámica del ordenamiento jurídico a partir de dos estructuras base, la estructura de la función legislativa y la estructura de la función jurisdiccional. Estas estructuras han sido formadas a partir de elementos esenciales que describen un sistema balanceado de producción de disposiciones normativas que incorporan progresivamente comportamientos esperados que coexisten en este sistema organizado que denominamos ordenamiento jurídico, sistema en el cual participan órganos jurídicos con funciones de producción y depuración, sumando la participación de un órgano de ejecución en el caso de la función jurisdiccional. A las dos estructuras base se le suman aquellas estructuras que describen la función ejecutiva de cada órgano de gobierno, funciones que, por diversas que parezcan, también son descritas como una réplica de las dos estructuras base. Es así como las funciones de las entidades de la administración pública pueden ser descritas de acuerdo con su participación en estructuras de funciones normativas reglamentarias, que replica la función legislativa, y funciones normativas valorativas, que replica la función jurisdiccional. Todas estas estructuras se ordenan en una secuencia cíclica de elementos esenciales que finaliza cuando se interrelacionan directamente con los comportamientos sociales, que es la principal finalidad de un sistema jurídico. Así, cada función puede tomar distintos caminos o requerir determinados número de secuencias, pero finalizan y se retroalimentan con la participación de los sujetos regulados, es decir, los destinatarios. Podríamos entender que la descripción de la dinámica del ordenamiento jurídico está completa, pero faltan un par de aspectos por analizar. Es en este punto que la utilidad del enfoque unitario deja algunas evidencias. Así tenemos que la función de los órganos jurídicos que no pertenecen a ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, debido a la proclamación de su autonomía, puede ser identificada como una réplica o incorporación en las estructuras descritas hasta ahora. Un órgano jurídico autónomo puede realizar una función específica de investigación, incorporándose en la estructura de la función jurisdiccional o normativa valorativa. Puede elaborar propuestas de disposiciones normativas, participando así en las estructuras de la función legislativa o normativa reglamentaria, o puede realizar acciones de ejecución de disposiciones emitidas en las estructuras de la función jurisdiccional o normativa valorativa, es decir, los órganos jurídicos autónomos también forman parte de la secuencia cíclica que hemos descrito, incorporándose en nuestro enfoque sin mayor problema. Ahora, ¿qué pasa con la dinámica jurídica privada? Pues también puede ser descrita como una variante específica de las estructuras de las funciones legislativa y jurisdiccional. Veamos. La particularidad de la función jurídica privada es que se ejerce por ciudadanos y no por órganos jurídicos. Es decir, de acuerdo con los elementos de las estructuras base, podemos advertir que la dinámica de la función privada prescinde del elemento esencial primero, debido a que el sujeto no necesita ser creado. La función privada no cuenta, en consecuencia, con una subestructura de creación del sujeto. En cuanto a la segunda subestructura lógica, sabemos que existe un grupo de disposiciones normativas que faculta a los ciudadanos a crear relaciones jurídicas de ámbito privado, descrito a través de la secuencia de los denominados actos jurídicos. Pues bien, el marco normativo que nos faculta a crear relaciones jurídicas de ámbito privado es descrita en nuestra secuencia como un conjunto de disposiciones que asignan una función normativa a los ciudadanos, que es similar a la función legislativa debido a que es un comportamiento esperado de prescribir que no cuenta con una consecuencia jurídica en caso de no cumplimiento. De ahí precisamente su naturaleza facultativa. Para graficar la dinámica de esta función, tomemos su figura representativa, la creación de contratos. La creación de un contrato se describe en nuestro enfoque a partir del ejercicio de la función normativa privada por parte de dos o más sujetos. Es decir, cada sujeto realiza sus acciones de pensamiento y voluntad para decidir la creación de este contrato, de ahí su identidad como el producto de un acuerdo de voluntades. Por otro lado, el contenido de un contrato es esencialmente igual que el contenido de la función de los órganos jurídicos, debido a que incluye una composición secuencial de comportamientos esperados, solo que estos se dirigen a las partes del contrato. De ahí su ámbito privado y su identificación como una estructura de relaciones jurídicas que describen una secuencia de poderes y deberes jurídicos. Para continuar con la descripción, cabe preguntarse, ¿estos comportamientos esperados determinados entre las partes se interrelacionan con algún tipo de consecuencia jurídica en caso de incumplimiento? Es evidente que sí, pero la formulación de estas consecuencias, pensemos en un grupo de penalidades, requiere la participación de órganos jurídicos que cuentan con funciones jurisdiccionales o normativas valorativas, observándose de este modo que la estructura de la función jurídica privada requiere de una interrelación con las estructuras de los órganos jurídicos. Bajo el mismo punto de vista, podemos entender que existen límites al ejercicio de la función jurídica privada, como toda función normativa,
y estos límites también se interrelacionan con una estructura de control que exige nuevamente la participación de los órganos jurídicos, por ejemplo, para determinar la nulidad del contrato creado sin respetar los límites establecidos. Así, podemos ver que la función jurídica privada se incorpora en la estructura del ordenamiento jurídico sin mayor problema y sin requerir definiciones o aumentar elementos adicionales a los contenidos en las estructuras que hemos descrito. La función privada, en consecuencia, se incorpora en la secuencia cíclica y forma parte del proceso de creación de disposiciones a través de un sistema balanceado de creación y depuración, para lo cual cuenta con el apoyo, por decirlo de algún modo, de las estructuras de determinados órganos jurídicos. De este modo, creemos haber cubierto todos los tipos de acciones que participan en la dinámica del ordenamiento jurídico y logrado su introducción en una secuencia unitaria de estructuras formadas por elementos esenciales. A partir de estos elementos, es posible describir aquellas variantes que aparentemente no forman parte de los fenómenos que hemos descrito hasta el momento, pero que pueden ser descritas siguiendo la misma secuencia cíclica que ya encontró una forma final. Así, es posible identificar la dinámica del ordenamiento jurídico como una secuencia que inicia con la creación de las primeras disposiciones normativas que se agrupan en la estructura de la función legislativa, a través de una secuencia lógica de subestructuras que permiten dar el primer paso para formar, progresivamente, la estructura de las funciones de los restantes órganos jurídicos, formando la estructura de la función jurisdiccional y a partir de estas dos estructuras base, formar la secuencia de las funciones restantes, siguiendo un enfoque unitario y cíclico que permite ver que toda función jurídica se reduce a una serie de elementos esenciales, lo que permite ver que todo fenómeno jurídico, desde un punto de vista estructural, es la repetición continua de lo mismo. Otra característica importante del enfoque unitario estructural es que permite ver que el ordenamiento jurídico es un sistema de comportamientos esperados que requiere comportamientos reales de diversos sujetos para continuar con su dinámica. Es decir, el ordenamiento jurídico no puede ser percibido como una estructura pura de normas jurídicas o como una dinámica pura de comportamientos sociales. La interacción es necesaria para entender la diversidad del derecho positivo como parte de un mismo fenómeno, y de esto trata finalmente el enfoque unitario que hemos intentado explicar en estos videos. Ahora bien, de nada vale proponer un enfoque teórico si no intentamos explicar su utilidad. Por tal razón, a partir de los siguientes videos explicaremos 5 situaciones en las cuales puede plantearse la utilidad del enfoque unitario estructural. La idea básica es romper dualidades, sea de la idea de norma jurídica y sus funciones, o de la diferencia entre una norma general y particular cuando se resuelve un caso. Asimismo, vamos a postular cómo la percepción del ordenamiento como un sistema jerárquico de normas también es una apariencia que se basa en la idea, equivocada desde nuestro enfoque, de que hay normas de mayor valor que otras, y que deben ser descartadas por el simple hecho de ser de menor jerarquía. Plantearemos, en consecuencia, la necesidad de desprendernos de la famosa pirámide de Kelsen, o mejor dicho, de la idea distorsionada que se ha formado de esta teoría. Sin embargo, la utilidad del enfoque unitario estructural también abarcará un lado propositivo y no únicamente destructivo. En tal sentido, explicaremos la forma en la que un enfoque unitario estructural puede ayudar a enfrentar tareas cotidianas de un operador jurídico al momento de crear una norma o de resolver un caso, no solo explicando cómo la secuencia de estructuras puede servir como una hoja de ruta, sino, y quizá esto sea lo más importante, proponiendo las bases de un método estructural de interpretación de normas jurídicas y de solución de conflictos o lagunas normativas. Veamos cómo nos va.